Buenas tardes y bendiciones. Les habla su hermano y amigo Jesús Guillermo Paredes. Es un gusto saludarles. Hoy quiero hablarles sobre un libro fundamental para cualquier persona interesada en la predicación cristiana, la predicación bíblica de Haddon W. Robinson. Este libro es una gran guía práctica y profunda que nos enseña cómo desarrollar y presentar sermones expositivos de manera efectiva. Pero más allá de ser un manual, es una invitación a redescubrir la esencia de la predicación bíblica. A lo largo de esta exposición compartiré algunos de los puntos claves del libro y explicaré por qué es crucial para cualquier pastor, líder espiritual o estudiante de teología que lo lea y lo ponga en práctica. El libro La predicación bíblica de Weldon W. Robinson es una guía sobre el desarrollo y la presentación de sermones expositivos. Robinson enfatiza la importancia de la predicación expositiva, definida como la comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio histórico, gramatical y literario de un pasaje en su contexto. La predicación expositiva se centra en transmitir la idea principal del pasaje bíblico, argumentando que el sermón esté alineado con la intención original del texto. El autor proporciona un enfoque sistemático para la preparación del sermón, que incluye la selección del pasaje, el estudio exegético, la formulación de la idea homilética y el desarrollo, introducción y conclusión del sermón. Robinson destaca que un sermón efectivo debe tener un tema unificador claro y que la predicación no solo debe informar, sino también transformar tanto al predicador como a la congregación. La obra es una herramienta fundamental para quienes desean mejorar su habilidad en la predicación bíblica, ayudándolos a conectar las escrituras con la vida cotidiana de los oyentes y a predicar con claridad, autoridad y relevancia. La predicación bíblica de Weldon W. Robinson. En primer lugar, ¿qué es la predicación expositiva? Robinson define la predicación expositiva como la comunicación de un concepto bíblico derivado de un estudio detallado del pasaje en su contexto histórico, gramatical y literario. La esencia de este tipo de predicación es que el sermón se basa directamente en el texto bíblico y no en las opiniones del predicador. Esto asegura que el mensaje ha sido transmitido y sea fiel a la intención original de las escrituras, que sea relevante para la vida contemporánea de los oyentes. Ahora, ¿cuál es la importancia de la predicación expositiva? La predicación expositiva, según Robinson, es vital porque centra el sermón en la palabra de Dios, otorgándole una autoridad que no puede ser igualada por ningún tipo de discurso. En una época donde las congregaciones están bombardeadas por innumerables mensajes a través de los medios de comunicación, la cultura popular, es fundamental que la predicación se distinga por la profundidad y autenticidad. Predicar expositivamente es permitir que Dios hable directamente a su pueblo a través de su palabra. ¿Cuál es el proceso de preparación de un sermón expositivo? Uno de los aspectos más valiosos del libro es el enfoque detallado que Robinson ofrece para la preparación del sermón. Él sugiere un proceso en varias etapas. En primera instancia, la selección del pasaje. Para elegir un pasaje bíblico con cuidado, asegurándose que sea lo suficientemente completo como para expresar la idea central y clara. En segundo lugar, el estudio del pasaje. Aquí se debe investigar el contexto histórico, cultural y literario del texto. Esto incluye estudiar el lenguaje original y las estructuras gramaticales para comprender mejor el mensaje del autor bíblico. En tercer lugar, descubrimiento de la idea exegética. Aquí se debe identificar la idea principal del pasaje. Robinson enfatiza que cada sermón debe girar en torno a una idea central que refleje fielmente la intención del texto. En cuarto lugar, formulación de la idea homilética. Aquí es convertir la idea exegética en un mensaje que sea claro y aplicable a la audiencia contemporánea. En último lugar,
es necesario el desarrollo del sermón. Aquí se debe organizar el sermón de manera lógica y atractiva, con una introducción que capte la atención, un cuerpo que desarrolle la idea central y una conclusión que aplique el mensaje a la vida diaria de los oyentes. ¿Cuáles son los beneficios de leer la predicación bíblica? Como número uno, tenemos la claridad y autoridad en la predicación. Leer este libro nos ayudará a predicar con una autoridad que solo puede provenir de un profundo respeto y comprensión de las Escrituras. Robinson te enseña a evitar los errores comunes de la predicación basada en opiniones o en interpretaciones superficiales del texto bíblico. También la relevancia y la transformación. Robinson argumenta que la predicación no es un solo informar, sino transformar. Este libro te guía y nos guía en cómo hacer que cada sermón sea relevante y transformador, conectando las verdades bíblicas con las realidades contemporáneas que enfrentan los oyentes. Asimismo, el desarrollo personal del predicador. Al seguir los principios de la predicación expositiva, no solo creceremos como predicadores, sino que también como cristianos. El proceso de estudiar las escrituras profundamente y aplicar su verdad a tu propia y a nuestra propia vida nos transformará antes que siquiera subamos al púlpito. Por ello, tendrá un impacto duradero en la congregación. Los sermones se basarán en una exposición fiel de la Biblia, teniendo un impacto duradero que esté arraigado a la verdad eterna de Dios. Este libro nos ayudará a predicar sermones que no solo inspiren momentáneamente, sino que también lleven a su congregación a un crecimiento espiritual y sostenido. Así que en conclusión, la predicación bíblica de Haddon W. Robinson es una lectura obligatoria para cualquiera que desee predicar de manera efectiva y fiel a las Escrituras. Este libro no solo ofrece un método claro y práctico para la preparación de sermones, sino que también desafía al predicador a crecer en su propia relación con Dios. Al leer y aplicar los principios de este libro, podremos predicar con más claridad, autoridad y relevancia, impactando profundamente en tanto nuestra vida como la de nuestros oyentes. Así que si aún no lo has leído, la predicación bíblica, te animo a que lo hagas. Es una inversión que transformará tu ministerio y tu vida espiritual.